Bienvenidos a Toledo Portándose, el programa que quiere abrir nuestros ojos para descubrir la verdad. La Iglesia aporta mucho a nuestra sociedad. No es pasado, no es historia, es presente. Es presente vivo, concreto, cercano. Hoy tratamos sobre la jornada diocesana de la Iglesia diocesana, esa gran ocasión anual para ver que la Iglesia, nuestra diócesis, sirve, educa, sana, acompaña, alimenta. Necesita ser sostenida. En este arranque os decimos ya la web que tenéis que entrar y mirar para conocer esta campaña, www.portantos.es. Vamos a conocer un poco esta campaña. Son muchas las personas que han vivido su fe y han hecho cosas extraordinarias. Santos, santas, beatos, venerables, siervos de Dios. Pero ninguno de ellos lo hizo pensando en llegar a un altar o aparecer en la página de un libro de historia. Lo hicieron porque ese era el camino que Dios les mostraba en su corazón. Ahora son ellos quienes nos guían en ese camino. Y si les seguimos, lleguemos hasta donde lleguemos, habremos hecho algo muy importante. Porque cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Ayudar a quien lo necesita, como Santa Teresa de Calcuta. Enseñar lo que sabemos, como San José de Calasanz. Ser un ejemplo de esfuerzo, como el venerable Antoni Gaudí. Compartir esperanza, como San Carlo Acutis. Por eso celebremos juntos a todos esos hombres y mujeres que cada día nos inspiran para llevar una vida de santidad. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Y antes de seguir con nuestro programa, recordarles que pueden colaborar con esta casa y ayudar con su aportación económica para que podamos seguir modelando y construyendo este nuevo espacio que estamos estrenando en este curso. Por eso pueden hacerlo a través del código Bizum que aparece en sus pantallas, donde en la parte de Bizum para donaciones meten ese código y podrán aportar con su ayuda, su ayuda económica para poder conseguir construyendo esta gran casa. En nuestro mundo, detrás de miles de realidades que hoy consideramos normales, hay hombres y mujeres de fe. Ahí está San Juan de Dios en el origen de la psiquiatría moderna, o Santa María Micaela en la promoción de la mujer, o el genio de Antonio Gaudí levantando la Sagrada Familia. No fueron actos aislados, fueron vidas vividas a la luz del Evangelio y respondiendo a la llamada universal a la santidad. La Iglesia siempre ha transformado el mundo así, siendo llamados a la santidad. San Juan Pablo II lo enseñó 1000 veces, la Iglesia es misterio de misión. Benedicto XVI nos recordó que donde hay verdad nace belleza, y eso se ve en cada templo, en cada sacramento, en cada obra educativa y cultural. El Papa Francisco nos ha hecho entender que los santos de la puerta de al lado son forma normal de santidad. Y León XIV está subrayando que la santidad también es sostener materialmente a la Iglesia, no por pagar, sino por corresponsabilidad. Cuando miramos lo que se hace la Iglesia por cada euro que llega, entiendes todo. Nuestra diócesis tiene 137 centros de atención a la pobreza, 21 casas para ancianos y enfermos, con más de 1.300 personas atendidas, 5 centros para la promoción de la mujer y víctimas de la violencia, 32 colegios católicos, 15.875 alumnos y 512 sacerdotes, 2.700 catequistas y 118 seminaristas que serán sacerdotes el día de mañana. Para todo esto la Iglesia necesita de tu ayuda y por tanto también tu ayuda económica. El Gobierno del Reino de España te permite deducirte hasta el 80% de los donativos hasta los 250 euros, después irá reduciéndose por tramos. La revista Nuestra Iglesia, publicada para esta jornada 2025, es puro dato y pura evidencia. La fe genera anuncio, celebración y vivencia en cada rincón de cada diócesis. Y para conocer esta campaña y cada uno de los datos económicos, sociales y también celebrativos, tenemos esta noche con nosotros al vicario para la economía y al ecónomo de nuestra archidiócesis, don Ángel y Anastasio. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, lo primero, ¿cómo destacar esto que estamos celebrando, que es esta revista, que son datos sociales, económicos, pero también celebrativos, ¿no? y de fe?
Bueno, yo creo que más que destacar, es decir, es vida. Lo que la revista transmite es vida hecha números, pero al final es la vida y la historia de nuestra iglesia particular de este último año, que es herencia de otros muchos años en los que la gente, las personas colaboran y colaboran por amor. Me parece que al final lo que transmite la campaña de este año es las vidas entregadas merecen la pena, y ese entregar la vida puede ser de muchas maneras, pues en el día a día como catequista, como voluntario, y también puede ser con nuestra aportación el que no pueda, pero en el fondo es transmitimos vida. Yo creo que más que transmitir datos, números, transmitimos vida. Una de las cosas que podemos plantearnos y que mucha gente puede decir, bueno, es que la Iglesia, ¿para qué necesita tanto dinero, no? O ¿por qué la Iglesia necesita dinero si al final, pues como un pobre, ¿no? Una vez que estaba pidiendo la Iglesia me decía, si los santos no comen, ¿no? Dice, los que engordáis son los curas, me decía a mí una vez un pobre, ¿no? Que estaba en la puerta. Estos datos económicos, ¿qué demuestran? ¿Hacia dónde van? ¿Por qué se necesita todo este dinero? ¿Y hacia dónde va todo este dinero? Bueno, yo creo que la pregunta ya no es por qué se necesita, yo creo que la pregunta es qué hacéis con el dinero. Y eso es lo que estamos dando, ¿no? Y rindiendo cuentas en el Día de la Iglesia Diocesana y en el portal de transparencia, ¿no? Porque bueno, en estos días aprovechamos en programas como este, que agradecemos mucho, el que bueno, pues podamos contar que existe una rendición de cuentas, que podamos contar que entramos al detalle, que podemos contar todo lo que ocurre en el mundo económico de nuestra diócesis, que luego quien quiere puede entrar en el portal de transparencia y aumentar esos conocimientos o llegar a más detalle. Cada día más esto ha calado, y yo creo que incluso bueno, pues en estudios de universidades, en ranking de transparencia, en cómo la Iglesia está comunicando lo que hace, vamos muy por delante de otras realidades económicas, que por supuesto no son la empresa privada, que tienen sus estrategias de negocio y es muy respetable que esa transparencia no caiga en ingenuidades. Pero en otros ámbitos sociales y en otros ámbitos que podríamos asimilar a la economía de la Iglesia, es verdad que nosotros lo hacemos mejor. Una de las cosas que podemos destacar, si nos centramos ahora en los datos de momento, los datos económicos, son más de 60 millones de euros los que tiene como presupuesto y como gasto, ¿no? Como hemos tenido como ingreso y como gasto emitido, ¿no? ¿Dónde va cada...? Porque cuando una persona que no entiende de números y ve esto, a lo mejor dice, bueno, no sé muy bien, ¿no? Ayer estaba con un cura, yo viendo esto y me decía, bueno, explícame qué es esto, ¿no? ¿Qué es la atribución del gobierno, etcétera, ¿no? Esos 60 millones de euros, ¿dónde va? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su procedencia y hacia dónde va también, ¿no? Bueno, viene una parte importante, asignación tributaria, otra parte muy importante de cada parroquia, las aportaciones que los fieles hacen a cada parroquia, están todas las parroquias de nuestra diócesis, por tanto no hacemos balance del Arzobispado de Toledo, sino toda la archidiócesis de Toledo y todos los arciprestados, cada parroquia. Entonces de esa parte de ahí importante vienen a veces delegados, donaciones que se hacen a favor de la Iglesia, viene también del rendimiento de capital que tenga cada parroquia invertido. Es un conjunto de dinero que llega a nuestra diócesis, ya digo a todas las instituciones, y luego después se distribuye conforme a las necesidades. Es verdad, cada parroquia, sabes que por derecho son autónomas, cada cura pues, con su consejo pastoral y de economía ve qué inversiones puede realizar, qué mejoras puede hacer en el templo, y luego hay una parte que colaboramos o coordinamos desde la archidiócesis, del arzobispado, en favor especialmente de las obras nuevas y obras de restauración del patrimonio. Ten en cuenta que nuestro patrimonio artístico, tú eres de Yepes, es impresionante, y a veces hay inversiones que llegan y hay que hacer, bueno, pues viene de ese sitio y va a este sitio, y luego hay la gran parte del capital va invertido en personas, atender a tantas personas como atiende Cáritas, los centros educativos, los centros asistenciales, la educación no reglada, toda esa parte que corresponde a catequesis, acompañamiento. Bueno, pues es una parte que es una inversión importante y que repercute en bien de los fieles, que vemos un poco dónde viene y dónde va. Quizá pueda completar un poco más Anastasio. Bueno, de dónde viene yo creo que lo ha explicado don Ángel muy bien, y dónde va pues también lo dijimos en la rueda de prensa, ¿no?, de la Iglesia Diocesana. Pues podemos decir, grosso modo, que un 44% lo dedicamos a cuidar cosas, fundamentalmente inmuebles, templos parroquiales, que se llevan
mucho de ese dinero, gastos de funcionamiento, me refiero a la luz, me refiero al agua, es decir, lo que, vamos a decir, cualquier familia tenemos como gasto de lo que es gastos de funcionamiento y arreglo de todos esos inmuebles que todo el mundo conoce, casas parroquiales, salones parroquiales, como he dicho, templos, y vamos a decir que un 56% se dedica a personas, ¿no? Yo creo que esto es muy relevante en la línea que ya anunció nuestro arzobispo en su momento bueno, pues que el dinero se tenía que dedicar más a cuidar personas que a cuidar cosas, ¿no? Siendo esto a veces fácil, difícil, bueno, pero en esas cuentas se refleja muy bien, ¿eh? Y yo he dado porcentajes, pero está cada número y cada euro y cada céntimo de euro reflejado, lógicamente, de forma resumida. Pero esto puede ser una forma de entenderlo, y además en las cuentas de las que hablabas, que pasan sumando de 60 millones de euros, hay 7 que son de gasto directo, por ejemplo, del programa de Cáritas Diocesanas en su globalidad, ¿no? Y esos 7 millones, si uno va al portal de Cáritas Diocesana, pues se encuentra con una memoria exhaustiva de todos los programas de atención que tiene hacia las personas. Con lo cual, bueno, pues con un, voy a decir, mínimo esfuerzo de una persona que tenga esa inquietud y que quiera ver qué hay detrás de cada número, pues poquito a poco y de una forma fácil lo puede encontrar en Internet. El año pasado, cuando se presentaban estas cuentas, es cierto que tú mismo, Anastasio, decías que no había un déficit, no estábamos en un momento crítico de la economía, porque era muy poco lo que había ahí de diferencia, ¿no? Este año podemos decir que las parroquias, en este año que rendimos cuentas, hay que decir que rendimos las cuentas del 2024, o sea que no estamos rindiendo las cuentas del 2025, en este pasado año, 2024, las parroquias han sido muy responsables y han podido, en una media, más o menos, hay parroquias que serán deficitarias, lógicamente, pero han podido como ahorrar un poco, ¿no? Económicamente, un poquito. Sí, es una estimación, pero aproximadamente, si hiciésemos números de la capacidad de financiación que hemos logrado en el 2024, y tenemos en cuenta el arzobispado, que aporta en torno a un 36-37%, y a la catedral, que aporta un 52% en esa cifra, nos vamos el resto y vamos a decir que son de las parroquias, grosso modo, entre las 274 podemos decir que tienen una capacidad de ahorro al año de en torno a 3.052 euros. Esto es muy importante porque las parroquias normalmente están muy bien gestionadas, es decir, a veces se habla que la economía no es tan sencillo como una casa, pero las parroquias están gestionadas así, es decir, los párrocos normalmente no gastan si no tienen y solo se financian o solo se endeudan para hacer grandes obras o obras de calado en el templo, en las casas parroquiales o en los salones parroquiales, con lo cual, bueno, si uno ve esa foto, ve una foto de entidades sencillas en números, pero bien gestionadas. Una de las cosas que se insisten en este programa todas las semanas es en la ayuda económica, sobre todo en el portal Dono a mi Iglesia, que además en la revista, si nos vamos a la contraportada, aparece esta ficha técnica que es para, bueno, pues un poco rellenar y entregar en la parroquia, y también escaneando el código QR que nosotros todos los días en esta... Ay, Roberto te lo estaba quitando, pobrecilla, Roberto le estaba haciendo ahí. Y tenemos este código QR que todos los días en este programa además señalamos que puede llevar al portal Dono a mi Iglesia. Qué importante es la suscripción mensual, trimestral, puntual, ¿no? De dinero en las parroquias. ¿Por qué es importante pues eso, ¿no? Financiar a través de una suscripción? Bueno, pues mira, yo te explico dos motivos. Uno, por esa forma de cumplir el mandamiento de la Iglesia, ayudar a la Iglesia en sus necesidades, que a veces nos Sí, pero hay gente que puede decir, lo he hecho al cestillo. Bien, evidentemente, pero ¿qué ayuda? ¿A qué ayuda? Te doy la segunda. La segunda es que si yo ayudo de forma habitual a la parroquia con una suscripción,
mi parroquia sabrá qué presupuesto tiene más o menos mensual para poder ver en qué puede mejorar la actividad propia o cómo puede ayudar a las personas que se acercan a buscar ayuda por cualquier motivo. Entonces eso es importante, pues si depende de lo que he hecho al cestillo el domingo y cada domingo he hecho una cosa distinta, bueno, pues al final no sabes qué tienes, pero si tú dices yo parto todos los meses con una aportación de 1.000, 100, 500, 600 euros o 2.000 o 5.000, bueno, pues me ayuda a decir, bueno, yo quiero mejorar el salón parroquial o el centro pastoral, bueno, pues sé que tengo este dinero para disponer de ello. Entonces, esa parte. Y luego después, me parece que también es importante porque hoy día cada vez va desapareciendo más el dinero en metálico. Y es una forma de animar a las personas que se sienten iglesia y que son iglesia a colaborar como se colaboran con otras muchas instituciones de las que uno participa o forma parte de esa vida. Me parece que esa es algo importante en la organización de la parroquia, mensual y anual de la parroquia, esa parte de tener a disposición una aportación. Y yo animo a la gente a que lo haga. Mis padres, bueno, mi madre ya hace mucho tiempo, pero antes de morir mi madre, mis padres colaboran desde entonces, y a veces mi padre dice en plan de ahora, me dice yo, cuando muera tengo para el entierro con creces, ¿no? Porque lleva ya casi 30 años, 35, en aquel momento empezó con una aportación muy pequeña, pues tampoco tenía muchas posibilidades, pero bueno, ido creciendo y yo creo que es algo bueno el que se vaya esas campañas. De hecho, nuestra experiencia, en esta sí lo puede corroborar, es que cuando las parroquias tienen este sistema de ayuda mensual a través de una contribución mensual, funcionan mucho mejor y tienen mucha más capacidad de financiarse y de hacer nuevos proyectos. Ana, esta es una pregunta un poco que yo creo que desde sostenimiento, no solo en Toledo, sino en toda la Iglesia de España nos estamos preguntando, ¿no? Y es, oye, yo tengo una cuota fija, una suscripción fija a Netflix, Spotify, Disney Channel, Disney Plus, Prime Video y Amazon incluso también, para que me lleguen las cosas pronto. Y en cambio, ¿por qué a la Iglesia no me puedo suscribir todos los meses, ¿no? ¿Por qué me cuesta tanto, ¿no? Nos cuesta tanto a los cristianos españoles, sobre todo, porque es un problema yo creo que muy español, ¿no? Bueno, yo acuñé en una charla, en un consejo económico esto y veo que ha tenido su repercusión y me alegro. Yo les diría a los fieles, hazte un Netflix con la Iglesia, ¿no? No hagas ninguna cuota, ni más ni menos, como un Netflix, ¿no? Sería muchísimo. Sería muchísimo, porque, claro, bueno, pues lo que te dan, lo que no te dan, cómo te lo dan, bueno, la Iglesia tiene una ventaja y una alegría y una gozada, y es que te lo va a dar aunque no le hagas el Netflix, ¿eh? Pero no hay duda que la Iglesia está abierta, que no cuesta nada, que todos los servicios que allí se dan, que todos los sacramentos que se imparten son gratuitos, y es una invitación, ¿no? Lógicamente. Entonces, en esta invitación, yo creo que eso lo entendemos cualquiera, ¿no? Hazte un Netflix, porque ya está, pues no sé, pues hoy en día el entretenimiento, pues en la tablet, en el iPad, en el móvil, en la televisión, bueno, pues cuesta algo y te dan algo, ¿no? Pero claro, cuando valoras qué te da tu iglesia, tu párroco, cuántas horas te ha dedicado tu párroco cuando ha llevado al niño a la catequesis, a la confirmación, o cuántas horas te ha dedicado para un matrimonio que se quiere casar, o el acompañamiento después de fallecer un ser querido, tú lo echas, calculas las horas y dices, hombre, qué menos que un Netflix, ¿no? Además que gracias a Dios, como he dicho en la entradilla, en la normativa, en la ley que tenemos actualmente en el Gobierno de España, nos beneficiamos, ¿no? Porque si una persona, por ejemplo, domiciliaria, 5 euros a la semana, es decir, 25 euros, bueno, 20 euros, vamos a ponerle 20 euros, 20 euros al mes, está dando a su parroquia 240 euros, que con la ley actual se le grabaría 192 euros. Por lo tanto, la aportación real que está haciendo a su parroquia es muy poca. Y en cambio, la parroquia se está beneficiando mucho, ¿no? Cosa que Netflix no nos deja de grabarnos la cuota, ¿no? que estamos teniendo ahí. ¿Por qué no explicamos esto más, ¿no? Esta ayuda que nos hace la ley actualmente en España. Bueno, yo creo que se explica en primer lugar porque a veces quienes tenemos que explicarlo no lo conocemos muy bien y nos cuesta esa parte de ahí, ¿no? Entonces llega la campaña, pedimos para la Iglesia o los curas, que somos quienes habitualmente lideran nuestras campañas, somos expertos en pedir para algo concreto.
la obra de la torre, un retablo, una imagen, pero para hacer un mantenimiento continuado de la iglesia, una aportación habitual, nos cuesta más. Y luego también a nosotros nos cuesta entender un poco más lo que es la ley fiscal española y poder transmitir, pero creo que es una tarea buena que vosotros hacéis habitualmente aquí cada semana, por tanto, transmitir esta idea, es decir, bueno, al final cuando yo hago el bien lo puedo hacer conforme la legislación permite y sin más beneficio ni privilegio que cualquier otra institución que no tiene ánimo de lucro, lo hago en favor de la sociedad, también ese bien que aporta a la sociedad me permite desgravarme fiscalmente. Entonces creo que al final no se comunica mucho porque, te digo, en mi opinión creo que los curas, y por ende quizás movemos un poco a los laicos, somos expertos en recaudar para algo concreto. Llega la torre de mi pueblo que se ha averiado, el suelo que quiero poner nuevo, pero en la continuidad nos cuesta más aparte, nos cuesta entender que continuamente hemos de buscar una forma de financiación que nos ayude a mejorar constantemente el día a día de nuestras parroquias. Pero hay gente que dice que ya para eso está el gobierno, que se lo da a la Iglesia. Quitemos este mito también, El gobierno a la Iglesia da una parte de asignación tributaria, pero no paga, aproximadamente, no puedo decir ahora la cantidad exacta, pero en la asignación tributaria no llegaría de lo que este año hemos valorado, no llega al 30%. Claro. Un 17,48%. Pero aún así no es una aportación que el gobierno da, no hay una partida del gobierno de España a la Iglesia, sino que es los españoles que democráticamente marcamos la casilla 105, yo decido que esa parte vaya ahí, pero no hay un duro más del gobierno de España a la Iglesia. En la asignación tributaria no, en la asignación tributaria es lo que se marca en el porcentaje, es lo que va al Fondo Común Interdiocesano, que gestiona la Conferencia Episcopal y desde ahí a las diócesis. Eso es así. Luego, a ver, también es justo decir que la Iglesia en general, si hablamos de Iglesia en general, otra cosa es nuestra diócesis, pero la Iglesia en general sí que hay que reconocer acuerdos en materia social, como pueden ser las plazas de residencias de ancianos, voy a decir, o también es justo reconocer que aparte están los conciertos educativos, ¿no? Yo creo que también hay que decirlo, y aparte, por ejemplo, está, que yo no quiero olvidarme de ello, la ayuda del convenio de la Diputación Provincial en Toledo para los templos parroquiales de nuestra provincia, o la comisión mixta con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que cada día funciona un poco mejor, y esto también va fuera de la asignación tributaria y es algo que hay que agradecer. Y también decirlo con transparencia, es decir, las relaciones Iglesia-Estado a nivel económico son sanas, son sanas. ¿Nos gustaría que fuese más? Por supuesto que sí, porque claro, el acervo de patrimonio que tiene la Iglesia en inmuebles pues es muy grande, pero sí que es justo reconocer que aparte de la asignación tributaria, pues hay programas de rehabilitación que van aparte, programas de atender a los alumnos, programas de atender a los abuelos, pero ojo, y vuelvo a lo demás, la Iglesia lo coge para destinarlo a otros, somos gestores de ese dinero público, del que damos cuenta, pero que no es algo para la Iglesia, es decir, cuando hay un concierto educativo el que se beneficia es el alumno y la alumna, es el abuelo y la abuela que están en nuestras residencias. Entonces, bueno, yo creo que esto también es importante destacarlo, que son contribuyentes también. Luego hacemos una labor de que el dinero público a través de la Iglesia vuelve al contribuyente. Sí. La parte que ha hecho de aportación de instituciones provinciales autonómicas habría que hacer en nuestra diócesis por la particular que es referencia a Extremadura, tanto la Junta como la Diputación de Badajoz, si mal no recuerdo, que colaboran en la rehabilitación de aquellos templos de aquella zona. Una de las cosas que yo creo que tenemos que pensar o mostrar, ¿no? ¿Cómo sería una iglesia donde cada uno de los fieles fuera corresponsable de este sostenimiento, ¿no? de la iglesia económicamente? Bueno, pues mira, yo creo que el sínodo que va a haber nos puede ayudar a reflexionar sobre ello, porque al final la Iglesia somos todos, no somos los curas, principalmente es la mayor parte, incluso los números que tenemos en la mayor parte de voluntarios, de colaboradores son seglares, laicos, fieles cristianos laicos, y al final tomar conciencia que yo soy Iglesia y que formo parte de la Iglesia y edifico la Iglesia me va a ayudar más a sostener mi Iglesia, es que tomar conciencia que no es la Iglesia del pueblo, del cura, no es un valor cultural, sino yo soy miembro de la Iglesia y miembro vivo. Me parece que esa parte hay que intentar trabajar en ello, hay comunidades que lo están haciendo muy bien, otras cuesta más, también depende un poco del lugar en el que se está, el tipo de personas que viven dentro de la comunidad,
Pero yo creo que en la medida en que tomamos conciencia que somos la Iglesia, y que la Iglesia no es un templo, no es una institución, sino es una familia viva, pues todos colaboramos. Evidentemente cada uno según sus posibilidades, pero parece que es la idea de familia que camina unida, que camina junto. Tenemos que intentar recuperarla porque es la forma también de contribuir. Yo cuando colaboro con la Iglesia, o cuando alguien conozco lo hace, porque se la siente como suya y como propia. Es verdad que a lo mejor en un momento dado se puede colaborar para quitar que se hunda en tu pueblo, en Yepes, que se hunda porque había un problema. Bueno, pues hay gente que a lo mejor no siente Iglesia, pero ve el bien cultural y colabora. Pero en el día a día hay que tomar conciencia de familia, me parece. Además que la luz hay que pagarla todos los meses, el agua hay que pagarlo todos los meses, etcétera. De hecho, mantener más o menos en nuestra archidiócesis un templo abierto a la hora está más o menos en entre un 1,10 €, 2,50 €, más o menos, dependiendo de la parroquia. Mantener una parroquia activa a la hora en nuestra archidiócesis. Por lo tanto, ese dato económico también hay que darlo, ¿no? Porque hay que ver que tiene un gasto cada hora ahí aportando. Sí. Una última pregunta, y no me vale lo de hazte un Netflix, ¿vale? ¿Qué le diríais a un universitario que nos esté viendo ahora mismo y para que pueda ser, pues eso, ¿no?, corresponsable en el sostenimiento de la Iglesia? Anastasio, dirijo universitario. Yo a los universitarios les voy a hablar todos los años de estos temas y yo siempre les digo, tenéis la responsabilidad de informaros bien, porque hoy en día la Iglesia os da herramientas suficientes para que sepáis lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, yo creo que a los universitarios hay que animarles a que nos lean, a que nos conozcan, a que vean esa parte de la Iglesia que es menos pública, ¿no?, que los sacramentos, ¿no?, que es lo principal, es nuestro core business, como dicen los matemáticos, ¿no?, y que nos estudien lo que hace posible que una iglesia esté abierta, lo que hace posible que un tejado no tenga goteras, lo que hace posible que el sacerdote tenga una digna sustentación, que nos estudien. Yo les diría eso, estudiadnos para que podáis confiar más en la Iglesia. Pues muchísimas gracias a los dos por estar esta noche con nosotros y bueno, nosotros nos vamos a despedir de todos ustedes recordando que esta jornada de la Iglesia Diocesana no es para pedir por pedir, es una oportunidad para mirar la realidad, para ver que la Iglesia está y está haciendo un bien incalculable y para tomar una decisión de pertenencia a esta Iglesia que camina en Toledo. Quien ama a Cristo, ama a su Iglesia, y quien ama a su Iglesia, también la sostiene. No es donar dinero a una institución, es colaborar para que el Evangelio siga generando cultura, educación, caridad y sanidad. Para eso hoy te dejamos esa frase que queremos guardar dentro: Dios hace su obra, pero no la hace sin ti. Para seguir informándote y para poder colaborar en esta jornada de la Iglesia Diocesana, puedes hacerlo en el portal www.portantos.es. Porque la santidad se construye entre todos. Recuerda que las tres patas que forman parte del sostenimiento de la Iglesia en sus necesidades. La primera, rezar por cada una de las cosas que la Iglesia hace en nuestra archidiócesis de Toledo. También, segundo, preguntarte, ¿para qué he sido creado y para qué me ha pedido Dios que esté aquí? Y dedicar mi tiempo también a la Iglesia. Y tercero, ayudarlo de forma económica para que todos estos números que acabamos de plantear sean posibles. Por eso te ponemos este código QR que aparece en tu pantalla, donde puedes escanear e ir al portal Dono a mi Iglesia, donde encontrarás nuestra archidiócesis, los seminarios diocesanos y también cada una de las parroquias. Busca tu parroquia y puedes hacer una donación mensual, trimestral, anual y también puntual. Te recuerdo que los 250 primeros euros te podrás desgravar el 80% en la próxima declaración fiscal. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.